A ver, yo creo que lo primero hay que decir que no somos primos. Eso, es importante. Somos pocos, tanto con S como sin S. Sí. No sé cuál fue primero, entiendo yo que tú. No lo sé, es una ironía. Yo nunca he buscado la genealogía de mi familia Pues, ni he pues, tirado para pues atrás. claro, te pega más, ¿no? Por Empiezan, lo que sea. empiezan Menudo historiador. ¿Qué convierte a una persona en referencia? Es que no sé si te pasa, pero hay gente a la que ves un minuto y sabes que tienen algo especial. Y es el caso del invitado de hoy. Y cuando alguien es joven, creo que parece que necesitamos méritos para avalar el por qué es una persona brillante, ¿no? Y entonces yo te podría decir, pues Francisco es doctor en historia, es premio extraordinario del doctorado, premio Valentín Paz Andrade, es profesor de la Complutense, ha hecho estancias en la Sorbona, en la London School of Economics, ha dado conferencias por países como México, Italia, Reino Unido, Austria. Pero creo que cuando uno busca documentar a las que serán las referencias sociales y culturales de nuestra sociedad dentro de 30 años, tiene que ver más allá. Y el motivo por el que yo lo admiro, el motivo por el que te animo a escucharle, es por algo que para mí va mucho más allá de esto. Y es que es una persona que ha encontrado muy pronto su pasión y que sobre todo no tuvo ni un solo momento de duda para apostar por ella. Una pasión que empieza por un niño de 12 años al que le regalan una moneda y que le va a llevar, si no lo es ya, con su permiso, a ser un referente en historia monetaria. Hoy, en esta cafetería con formato expreso, Francisco Cebreiro Ares. Y el otro día, pues tuve la suerte de hablar con tu madre y me dijo que todo cambió el día que te regalaron un denario, ¿no? Sí, o sea, digamos que hay una parte anterior, o sea, hay una primera vocación breve, hay el prólogo. Yo ahora me dedico, así como por resumir, a la historia del dinero, podríamos decirlo, pero fue un denario de Alejandro Severo, que es un emperador de los que ya no conoce todo el mundo, pero antes de que la cosa se ponga muy complicada, en Roma, digamos que está Sí, en sí, el sí. medio, es medio pensionista. Y me fascinó la capacidad de tener una pieza que había saltado en el tiempo hasta hoy y que, bueno, pues estaba entre nosotros como un testimonio y además que daba información, es una fuente. Luego podemos hablar de eso, pero tienen unas inscripciones y nosotros podemos construir historia a partir de eso. Entonces quise escribir la historia de la moneda romana. Luego, como siempre, me di cuenta que alguien ya lo había hecho antes y mejor y tuve Pero, que cambiar de tema, pero sí. digo, ¿con cuántos años te das cuenta de que alguien lo había escrito? Bueno, Porque pues entre los 12 yo tenía una asignatura que ahora no sé si existe, que se llama Cultura Clásica, y ahí vi que los denarios aparecían un poco como hechos decorativos, ¿sabes? Esto como que pongo algo de la época que queda bien y yo quería escribir esa historia de las monedas que no veía en mi libro de secundaria de cultura clásica. Y claro, yo en cuanto a eso sí soy muy motivado, eso ya lo sabes. Entonces empecé a buscar los libros buenos que trataban de historia de la moneda romana y ahí vi que había mucha gente, sobre todo ingleses y alemanes, que habían dedicado mucho tiempo a escribir eso. ¿Se podía hacer algo más? Sí, siempre. Había algún hueco, pero luego cambié de tema. ¿cómo se...? O sea, me fascina la conexión, porque de algún modo me parece complejo, incluso con 20, con 30, descubrir algo que te conecta de un modo tan potente, ¿no? ¿Cómo crees que se produce? ¿Crees que está dentro? ¿Crees que hay que buscarla? ¿Crees que es suerte? La chispa, no sé dónde está. Creo que es una actitud que se puede fomentar desde el principio. Ahí iríamos a otro tema de la educación y del entorno en el que creces. Pero sí, a mí me gustaba, siempre me llamó mucho la atención el entorno y lo que veía y no sabía lo que era, preguntaba y tenía la suerte de que me respondían. A un nivel, o sea, me lo contaba tu madre Alto. también, claro, que yo le preguntaba, ¿no? Oye, ¿cuándo crees que conectó? ¿Cómo crees? Y me dice, yo creo que es así, me decía. ¿Sabes? Porque cuando no sabías leer, le ibas con el prospecto del medicamento y le decías, léemelo. Claro, es una voluntad de saber que no sé dónde está. La verdad es que me gustó y empecé a buscar información, no a escribir, pero a recolectar, ¿no? A querer tener libros y saber, y una moneda me llevaba a otra, y un emperador me llevaba a otro, y si tenían más o menos plata,
podíamos explicar una crisis, por qué no hay plata en esta época del imperio, entonces ya empieza todo una especie de juego de pelotas y de conexiones. Que nunca termina, además, claro, ¿no? Que es otra cosa paradójica de la historia, que ya ocurrió pero nunca termina. O sea que siempre estás investigando, respondiendo o dándole la vuelta a algo que explicó otra persona de una forma distinta. Claro, ¿cómo es con 11 años que tu pasión sea la historia de la moneda y ese entorno, esos profes, esos compañeros, ese círculo donde te va a animar a hacer otra cosa que no sea estudiar historia de la moneda, ¿no? Sí, eso existe. Y es normal que exista y no se puede juzgar la preocupación, ¿no?, de qué vas a hacer. Eso es otro debate, ¿no? Si la universidad está para formarnos o para el mercado laboral. Yo creo que ante esa vocación tan fuerte en alguien joven, pues puede haber una incredulidad, un cuestionamiento, miedo, todos tenemos miedos, pero también hay otra gente que lo toma como una suerte magnífica y lo alimenta. Yo creo que ocurre, en el fondo. Lo que pasa también es que unas vocaciones o unos intereses reciben de la gente que escucha, de la sociedad o de su familia, diferentes actitudes. Y eso pues determina, con mucha suerte, mucha desgracia, un camino que alguien escoge. Pero sí es verdad que para mí siempre el trabajo era al mismo tiempo un entretenimiento y me construía como persona. O sea, para mí era importante a lo que me iba a dedicar, tenía esa sensación de que ahí había mucho de mi vida. Siempre, y no sé cómo no sé cómo alguien de 12 años siente o piensa así. Lo más fácil, lo pensaba ahora que comentábamos antes de leer, es que en el tiempo se para. El tiempo se para, es muy especial. De repente empezaste a leer o a trabajar y eran las 10 de la mañana y son las 6 de la tarde. Y ahí sabes que está bien, Joder, macho. por ejemplo. ¿Cómo transmitirle una tranquilidad a los padres de cuando tú ves a alguien así? Seguramente hay un camino por explorar con muchas posibilidades, ¿no? Bueno, esa palabra salidas, ¿no? Que yo a veces digo que es un invento de los padres, entiéndeme, en el sentido de que Como los no Reyes podemos Magos. saber, ¿no?, lo que va a tener salidas, que tiene más salidas, ¿no? De dar pie a tu pasión y alimentarla o animarte a, ya que tenías un expediente brillante. Ahí hay un peso, ¿no?, también social de que no, parece que tenemos que decidir algo a 10 años vista. Y eso es muy difícil, porque podríamos entrar en el análisis económico. Es decir, un padre puede determinar que está muy bien que su hijo haga derecho y ¿cómo lo sabe? ¿Ve el futuro? Evidentemente, todo es legítimo y casi es un deber, ¿no? Debe estar ahí en el Código Civil que los padres tengan una responsabilidad sobre lo que va a ocurrir con sus hijos a nivel frumentario, por seguir con los romanos, pero también que esa persona dedicamos muchas horas al trabajo, haga algo que le guste o algo que le construya y le haga ser más que un trabajador. Claro. Yo contigo descubrí o me acercaste a poner en valor la historia más. Y claro, pensaba también cómo introducirlo y hay un mantra tuyo, tú decías antes una frase mía, toda historia es historia monetaria, ¿no? Sí. ¿Por qué? La frase es como siempre es una copia. Todo atisbo de novedad es falta de bibliografía. Siempre todo se ha dicho antes por alguien mejor y normalmente en el siglo XIX por un alemán o un francés. Esa frase es una transformación de una frase de verdad muy famosa de un historiador muy famoso, Croce, italiano, que dijo que toda historia es historia contemporánea. Lo que él quiere decir es que aunque hablemos de los romanos, hablamos de nosotros. Entonces yo digo que aunque hablemos de historia, estamos hablando de dinero. Es decir, que siempre que tratamos un tema histórico, tiene una vertente monetaria o económica, que es un poco tirar hacia mi campo. Es decir, hagáis lo que hagáis, tengo que salir yo a decir algo, ¿no? Es que todo tiene una interpretación. Desde que se inventa el dinero, casi, es un sujeto histórico, un poco vírico, que se engancha en todo y explica cosas. Y eso es algo por donde yo entro en el tema. Claro, ¿por qué una letra de cambio del siglo XVIII es fascinante? Porque se parece a un bizum, eso sería, sí, paradójicamente, sin entrar en detalles sobre el blockchain, es como un bizum al revés, y porque es una cadena de datos que indican personas, lugares y cantidades
que están relacionados entre sí y a veces se conocen o no. Es decir, ese trozo de papel viajó por distintas ciudades europeas durante un lapso de tiempo más o menos largo, y unos banqueros, unos comerciantes desde Lisboa, Barcelona, París o Berlín, ya digo, unos de manera voluntaria y otros de manera accidental, han quedado conectados entre sí. Y si las estudiamos, agrupamos y creamos un modelo matemático para explicar cómo cómo surgen los mercados financieros, pues podemos explicar cosas de Europa. ¿Y predecir? Esto es Predecir, no sé, que los historiadores somos regulares analizando el pasado, pero somos muy malos, creo, viendo el futuro. Lo que sirve un poco es para ver en alguna manera en qué se equivocaron, por qué hubo determinadas crisis financieras, y no sé, eso es un gran debate desde los ilustrados, ¿no? Desde el siglo XVIII, si la historia sirve para enseñar hacia futuro, es decir, para enseñar a los políticos, para enseñar a las sociedades o no, o es un entretenimiento, o es una ciencia, o qué es la historia, pero no sé si puede prever cosas. ¿Qué es para ti la historia? Esto sí que es. Pues mira, como no hice los deberes, ya sabes que no he podido hacer los deberes, tengo una frasecilla que pongo al principio en las asignaturas, ¿no? De qué es mi definición de historia, que es algo como la manera en que las sociedades del pasado han intentado dar respuesta de forma organizada a sus problemas. Esa sería mi historia, algo que se acerca a mi definición de historia. Y luego hay una que a mí me gusta mucho, que es de estos hombres clásicos del XIX, que es la ciencia de las cosas que solo ocurren una vez, que no se repiten. Entonces, eso, digamos que son... Hombre, ahí matas un debate, ¿no? Lo de la historia se repite siempre, o que estamos condenados a repetir la historia, Sí. ¿no? Y ahora que estamos en algún momento social donde hay cosas que dices, parece una réplica de alguna situación, ¿no? ¿Cómo puede ser? Es que yo no me dedico a esto, ¿no? Que es a la teoría de la historia o la filosofía de la historia, pero cuando yo pienso conmigo mismo, creo que es un poco como la música clásica, lo del leitmotiv, ¿sabes? Se repite, pero en otra tonalidad, en otra coloratura, con otros instrumentos, con otros artistas. Entonces, ¿te suena? O sea, los historiadores estamos todo el rato oyendo cosas que hemos visto o escuchado antes, pero nunca es igual. Nunca te voy a poder decir, o sea, yo no te puedo decir cuándo este periodo de inflación va a terminar en un conflicto europeo. Pero puedes intuir. Oigo voces, oigo cosas que suenan familiar. ¿Cómo llegas a conectar o cómo llegas a fascinarte en un campo tan concreto, ¿no? Y también con tanto impacto en Galicia, ¿no? Sí, a ver, eso... yo, o sea, volviendo un poco al origen, mi primera tesis iba a ser sobre moneda romana en Valencia, eso no pudo ser. Y luego mi pregunta con la que yo llego a mi directora de tesis, o lo que a mí me interesaba, es que yo quería saber en qué monedas pagaba la gente. Es decir, un campesino que compraba una leira, una finca, ¿qué llevaba en los bolsillos? ¿Qué llevaba un alcalde de Santiago en los bolsillos? ¿Qué tenía un noble en su cofre? Y entonces las directoras y los directores de tesis, que son gente más inteligente que tú y que ha leído más papel que tú, dicen, eso no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Y ahora, bueno, pues es a lo que he dedicado mucho tiempo. Los documentos reflejan el valor del dinero, pero no las piezas. A veces sí. Yo, de hecho, busco mucho esos documentos que no aparecen tanto, pero es muy difícil saber en qué pagaba. Entonces ya se me cayó la primera tesis. O sea, no pude hacer lo que te dices que tengo mucho trabajado, pero lo que quería hacer no lo pude explicar. Y intenté explicar otras muchas cosas de cuál es la relación de la sociedad de Galicia del siglo XVIII con el dinero, el crédito, la finanza internacional, las letras de cambio y todo eso. Si había alguna conexión. Y en ese proceso, o sea, ¿cuál es la búsqueda? Pues ¿Cuál es el fin? el fin es explicar cómo se solucionan o cómo se enfrentan problemas que siguen estando hoy, que es la producción del dinero, la recolección de impuestos, los servicios, ¿no?, que da el Estado, la defensa, y luego los negocios que también están, como unos genoveses o unos portugueses quieren hacer dinero dentro o fuera de la monarquía, cómo circula, qué impacto tiene, ¿no? En un mundo perfecto intentaríamos ver qué impacto tiene eso en el campesino.
cuando haces la conexión tiene que ser algo espectacular, ¿no? Claro, o sea, hay conexiones que son más difíciles o más paradójicas que otras, pero a veces la conexión es abrir una hoja de Excel o una base de datos y picar durante horas muchos lugares, nombres de personas y datos. O sea, no es tan romántico ni tan divertido como quizá pueda parecer. Hay mucho Me de... encanta. Con perdón por la ignorancia, que la gente no es tan divertido como parece. Eso. Vale, lo de archivo de Simancas. Exactamente, no es tan divertido como parece. Es que ahí es donde se ve esa pasión. Entonces, Puede ser más aburrido. me lleva una pregunta, o sea, difícil y con el fin de puesta en valor, pero que ya te hice en algún momento, es ¿para qué sirve? Deberíamos de poder responder esa pregunta porque el salario de los investigadores en su gran mayoría, no tengo las cifras, pues es dinero público y tenemos una responsabilidad social al respecto. Lo que ocurre es que en el caso particular de la historia, y si nos referimos a utilidad, y podríamos también jugar con las etimologías de la palabra porque tiene que ver con el dinero, ¿Qué utilidad? generar beneficio, ¿no? O ser útil, o sea, ser práctico o ser monetizable, generar dinero. La historia para mucha gente es un entretenimiento y luego yo creo que tiene otra vía, que no digo que sea una más importante que la otra, que es explicar y explicarnos. Eso no quiere decir que haya respuestas. Yo creo que si tenemos un papel, está más en la fase del análisis, de describir a la sociedad del pasado y colaborar en un esfuerzo colectivo con otros investigadores a proveer de los materiales necesarios a los que vayan a dar las respuestas, pero como mucho. O sea, como mucho podemos explicar soluciones de las sociedades del pasado. De algún modo pienso que todas estas cosas pasan por la educación, ¿no? Y la universidad es quizás una de las entidades por excelencia, ¿no? Lógicamente, junto a las fases previas, ¿no? La universidad, me ponía aquí, está funcionando. Sí, sí. De hecho, creo que visto en perspectiva histórica es una de las instituciones que mejor ha funcionado y más longevas. Lo que ocurre con la universidad es que es una solución, una institución, una corporación muy antigua, que ha sufrido algunas transformaciones a lo largo del tiempo y que hoy, igual que el resto de la sociedad, está viviendo un profundo cambio y un reajuste estructural duro. Entonces, funciona así, sí, si no mal, quiero decir, acabamos de terminar el curso. Funciona, pero creo que, como decíamos en otros aspectos, necesita parar máquinas, reflexionar, coger aire, porque vamos un poco sobre marcha, un poco acelerados en un proceso de cambio social. La sociedad necesita otras cosas. Hay que comprender la excepcionalidad de la universidad, pero situarla en el contexto general de la sociedad. Es una guerra constante, ¿no?, de atraer la atención del público. Tenemos un público, o tenemos unos clientes, ¿qué son? Es que hay que decidirse, ¿no? Es como la universidad tiene que decidir qué quiere ser de mayor, o sea, qué quiere ser los próximos 50 años, ¿qué tiene? Educandos, clientes, un auditorio, espectadores, ¿qué son? Y no, ya digo, análisis sí, respuestas pocas. Me parece que a veces dependemos de la autoexigencia de una persona. ¿Cómo lidias tú con esto en tu día a día también? Es que cuando tú eres tu propio jefe, tú pones los horarios, no hay mecanismos de control, no hay leyes para protegerte, y entonces el límite de autoexplotación, ¿no?, que diría Marx, es infinito, es hasta la última gota de sangre. Y además, cuando te gusta tu trabajo, pues eso alimenta positivamente, en teoría. Hay una responsabilidad individual, que es que me gusta mucho, lo quiero hacer bien. Luego no hay que negar que hay un sistema de evaluación del personal científico y universitario que nos exige realizar bastantes tareas y de manera de alta calidad para validar y acreditarnos. Entonces, digamos que hay una parte de autoexigencia y autoplacer adulto y otra parte de estructura, que es que si tú quieres ser profesor de un área, que esto yo lo entendí, el mercado laboral, es un área muy pequeña. O sea, tú piensas, ¿cuántos profesores hay de física cuántica en España? Hay un stock de sillas. ¿Cuántos profesores hay de historia moderna en España? Hay un stock. Y esos stocks de sillas son mucho más limitados de lo que te pudieras imaginar. O sea,
hay muchos factores. Claro, la exigencia que te lleva a poder conseguir una de esas sillas va a tener que ser mucho más si quieres optar a ella, por lo menos, ¿no? Quizás preguntarte solo por este tema, si tú sabes llegar a, no sé si a decir que no, a hacer duelos de que no vas a poder investigar todo lo que quieres. O no vas a poder leer, ¿no? O sea, sé que tienes más de 4.000 libros de historia económica. Digo, ¿cómo eres capaz, digo, de hacer el duelo, saber no vas a leer todo lo que hay? No. Y eso cómo lo lleva a alguien que quiere seguir tirando del hilo. A ver, yo creo que muy pronto, en cualquier área, sea la biología molecular, la física o la historia, cuando te tiras al océano del saber y flotas en medio de la nada, ves que hay muchísimas cosas, o sea, que nadie va a llegar a todo. De hecho, uno de los principios por los cuales funcionan las bibliotecas y las universidades y la ciencia es porque es un saber acumulativo. O sea, no importa cuánto voy a hacer yo. Están ahí, ¿no? El chiste de millones de muertos en las bibliotecas que han trabajado antes y lo han registrado, ¿no? La importancia es haber registrado la información. Entonces, no me duele o no sufro de que yo no pueda responder una, dos preguntas o ninguna. Mucha gente dedica toda su vida a algo que o bien nunca da ningún resultado positivo, o a veces lo da mucho tiempo después y no lo ve. Entonces no tengo ninguna preocupación y voluntad. Además, ya sé que la gente no lee lo que yo escribo. Yo hago algo muy aburrido que no tiene ningún interés en contra de lo que tú intentes presentar. Pero simplemente me gusta, he tenido la suerte de que mucha gente me ha apoyado y me he formado en muchas áreas y muchos lugares y haré pues, todo lo que pueda y que tenga algún significado o coja polvo en alguna estantería, no pasa nada. Qué bueno. Que, claro, hablando de eso, nos dejará un espacio tan precioso como este, ¿no? En la biblioteca. ¿Por qué una biblioteca es un espacio tan especial? Un entorno climatizado, seguro, protegido, con unas reglas establecidas de silencio en el que la gente puede ir, sentarse, leer un libro y sabe que al mismo tiempo puede reflexionar o escribir o investigar, cruzar información. Bueno, la gente que se ha dedicado a esto y sabe de ello es un factor importante en la sociedad, es un motor que también está ahí y va a seguir estando ahí. Es una solución de éxito. Hablar de algo que tenemos en común, que es Galicia, y también un amor que hablamos antes, casi nostálgico ya por tu parte, ¿no? de nuestra tierra. Quizás no sé hasta qué punto tú tienes una visión de explicar por qué somos como somos en Galicia. Podríamos hacer, ¿no?, como una matriosca, una respuesta muy estructural, ¿no?, de que hay una región geomorfológica, climática, que tiene unas características particulares, que comparte con la fachada atlántica, que luego le lleva a desarrollar una serie de poblados del Bronce final, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que hay soluciones propias de un territorio, igual que en la China o en Indonesia, y hay otras nuevas que se importan y tienen más o menos suerte. Y hay, ante eso, cuando termináramos de hacer ese análisis, hay dos opciones. Uno es decir, bueno, ¿hasta qué punto lo que nosotros pensamos de nosotros mismos determina lo que creemos que podemos hacer o cómo lo podemos hacer? O sea, es decir, cuánto, digamos, de esta trayectoria histórica nos debe influir para tomar decisiones, lo que fuimos y lo que queremos ser. Y luego, la segunda pregunta es, ¿de qué manera podemos colaborar o integrarnos en marcos más amplios o en colectivos más, sin perder o defendiendo de manera positiva los elementos identitarios? Es decir, ¿cómo jugar en equipo sin perder las botas? Menudas dos preguntas acabas de plantear. Además, bueno, porque en realidad no es una respuesta, ¿no? Es como... Yo no tengo soluciones. Qué bueno. Pues le preguntaba a Pablo cuál crees que va a ser el legado de Fran, ¿no? En 30 años, repetimos café. En la otra, ¿no? Que cuando tengas 60 y algo, ¿no? Es para más de 60, ¿no? No, claro, pero es como porque para mí tienes toda la trayectoria y eres una referencia absoluta, pero pienso, 30 años más, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y le preguntaba a Pablo, ¿tú cuál crees que va a ser su legado? Y me dijo, un libro que se leerá
durante 100 años para quien quiera saber mucho de un tema, ¿no? Y claro, pues te la preguntaba a ti, ¿no? O sea, dentro de 30 años, ¿de qué te gustaría que hablásemos o dónde te gustaría verte para decir, mira, esto es lo que ha pasado, ¿no? Y esto es lo que estoy orgulloso, así veo ahora, ¿no? Bueno, yo creo que se nota que has hablado con amigos. Entonces, hay muy pocos libros, eso sería una investigación, que hayan durado 100 años o que tengan, sobre todo en ciencia, no hablo de la literatura, y esto es una ironía, ¿no? Igual hacer un clásico en la literatura es más difícil que hacer un clásico en la investigación. Yo no sé si voy a escribir un libro que dure 100 años. Sé el libro que él quiere que escriba, porque me lo dijo hace mucho tiempo, pero no sé cuál va a ser el legado, si va a tener ninguna trascendencia, ni dónde voy a estar exactamente geoposicionado dentro de 30 años. Pues me gustaría, como todo el mundo, estar tranquilo en mi casa con mis libros, y si en el proceso se ha podido colaborar de alguna manera en algo pequeñito, en una pieza de un puzzle, aunque no tenga mucha importancia, y haber, como dices, y con mucha razón, influido en mi entorno próximo un gusto o una comprensión compleja de la sociedad, del pasado, del presente, la interconectividad de todos los factores y que pueda tener pues, algún interés, pues ya es más que suficiente. Qué bueno, jo, pues realmente te adelantaste 30 años, te iba a decir que para terminar, que a mí lo has tenido. O sea, a mí me has abierto una forma de entender la historia y la vocación, que sé que es algo que lo pones en otro lugar, ¿no? Pero para mí muy importante y bueno, pues deseando que durante 30 años más sigas inspirando a tanta gente y que podamos ver juntos un futuro, ¿no? Que dibuje, que dé valor a toda la trayectoria que has hecho. Ojalá todos estemos en disposición de colaborar con iniciativas como la tuya o más pequeñas, que son generosas, que dan su tiempo, porque volviendo al asunto, ¿no?, del tiempo y el dinero, pues hay la posibilidad o no de dedicar un pequeño tiempo de tu vida de manera graciosa a la mejora de los demás o de manera desinteresada a un bien mayor, ¿no?, que lo que tú haces en tu día con tus libros o con tu familia. Qué bueno, jo, pues muchas gracias. Sigue divulgando, por favor. Gracias a ti.